Estaba pensando, ya que se acerca la fecha del 7 de diciembre, el 8 de diciembre, conocido aquí en el país como el Día de las Velitas, ¿por qué se celebra este día? ¿Por qué se celebra ese día? Y resulta que el 8 de diciembre de 1854, un papa que nosotros no conocemos, pero de pronto ustedes habrán escuchado, el Papa Pío IX. No sé si de pronto han escuchado alguno de ustedes. El Papa Pío IX decretó la conmemoración en honor a la Virgen María de celebrando la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Eso fue el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Entonces, seguramente después viene entonces la tradición que ha llegado hasta nuestros días. Estamos hablando de más de 150 años, ¿cierto? Como casi 170 años. Pero pensando en María, la Madre de Jesús, ¿qué dice la palabra acerca de ella? No quiero hacer un estudio profundo de lo que dice, solamente un análisis sencillo, una meditación en la palabra acerca de María, la Madre de Jesús. Por eso les invito a que leamos en Lucas capítulo 1. María es una mujer bienaventurada, es una mujer con un privilegio que ninguna otra mujer tuvo y ha tenido ni tendrá. Mujeres en su vientre han tenido reyes. ¿Como quién? Como la mamá de David o del rey Salomón, ¿verdad? Privilegios grandes. Y otras mujeres, podemos pensar incluso en Juan el Bautista, la mamá de Juan el Bautista. Qué privilegio de aquella mujer de tener en su vientre a Juan el Bautista, pero ninguna mujer el privilegio que tuvo María, la madre del Señor Jesucristo, ninguna otra. Entonces es un privilegio enorme, una mujer a quien Dios eligió para que tuviera en su vientre al Hijo de Dios, al Rey, al Mesías. Entonces, allí en Lucas capítulo 1, versículo 46, lo que vamos a leer lo dijo María de sí misma, no lo dijo otra persona. Es María quien está hablando del versículo 46 al versículo 55. Ese pasaje fueron palabras de María. Lo interesante aquí en este pasaje es que ella parece recitar versículos de los salmos, o sea, lo que ella tenía en la mente en aquel momento cuando habló, cuando mencionó todo esto, tenía a la escritura en su corazón. Ella había guardado la palabra de Dios en su corazón. Y entonces, ¿qué dijo María de sí misma? Es versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, María, ¿qué está diciendo de sí misma? Entonces, en el versículo 46 dice: engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor.
Está hablando de Dios como su Señor, dándole honor a Dios, reconociendo la grandeza de Dios por encima de ella. Engrandece mi alma al Señor. Pero el versículo 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Cómo está llamando María al Señor su Salvador? Lo interesante es que le llama mi Salvador, es porque ella necesita salvación. ¿Sí? Entonces, si ella está llamando a Dios su Salvador, es porque ella necesita salvación. Ella requiere de salvación. Y es importante esto. Y tú lo puedes mirar en cualquier Biblia. Si tienes una Biblia, una traducción católica, puedes mirar estos mismos versículos acerca de lo que dice María de sí misma. Y más que lo que dice María, que lo dice acá, el Espíritu Santo quiso que quedaran estas palabras allí en la Escritura. Entonces, ¿cómo llama María a Dios su Salvador? ¿Quién necesita Salvador? Todos nosotros. ¿Quiénes? Los pecadores. Nosotros necesitamos un Salvador. ¿Quién no necesitaba un Salvador? Pues Cristo Jesús, quien él mismo fue Salvador. Él no necesitaba de Salvador. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. Entonces, yo sé que hay cosas que nos han enseñado por muchos años, que nuestros abuelos, tatarabuelos y nuestros antepasados han creído. Pero yo quiero pedirle a usted que escucha esto y tal vez le puede parecer eso tan raro, si a mí siempre me han dicho lo contrario, que pida a Dios que le muestre, que mire en las Escrituras. Y aún, si usted encuentra un versículo en la palabra de Dios que hable acerca de que María, la madre del Señor Jesucristo, nunca pecó, me lo envían por favor al WhatsApp o al Facebook o por algún medio me lo hacen llegar y lo estaremos leyendo en la próxima reunión. Lo estaremos compartiendo ese versículo que francamente estoy seguro que no lo vamos a encontrar. No hay un versículo que hable acerca de que la Virgen María o María, la Madre del Señor, nunca pecó. Eso no lo menciona la Escritura, pero estamos abiertos. Si alguien lo tiene, de pronto hemos pasado por ese versículo, que nos lo envíe. Entonces, ¿qué está diciendo? Pero mire, además, ¿qué más está diciendo María de sí misma? Allí en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. ¿Cuál es el centro de la Biblia? ¿Cuál es el personaje central de la Biblia? Se llama Jesús, se llama Cristo. Es el personaje central de la palabra de Dios y sobre él se fundamenta nuestra salvación. María, ¿qué dice de sí misma? Dice que ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se considera sierva de Dios, pero se considera pequeña, diminuta, se considera indigna de semejante bendición. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo está diciendo. Ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurado todas las generaciones. Hay un versículo que enseñe de alguien orando a María. ¿Hay alguna oración en la Biblia dirigida a María? Búsquela, por favor, y nos la menciona. Nosotros no la hemos encontrado. Desde Génesis hasta el último libro de la Biblia no hay oraciones a María. Pero quiero que me acompañen a leer en Hechos, por favor. Hechos. Yo tengo familia
Y yo soy de familia que fue mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ellos eran católicos. Yo cuando niño fui también a la iglesia católica y respetamos las creencias que cada uno tiene, y veo personas, de verdad, unas personas dentro del punto de vista humano buenas en la iglesia católica, dentro del punto de vista humano. Pero Dios, vamos a mirar en Hechos capítulo 1, versículo 12. ¿Qué está diciendo Dios? Es lo importante. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Hechos capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Dice, entonces, Hechos 1, 12. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Quiénes volvieron? Volvieron los discípulos. Bueno, después va a mencionar los nombres de quién se refiere. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto. ¿Dónde moraban? ¿Quién moraba? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos que hacían, perseveraban unánimes en oración. Y es importante la reunión de oración, porque lo vemos aquí. Esto que estamos leyendo, el versículo 12, 13 y 14, nos habla de que se reunían para orar. Se reunían para orar. Y no solamente se reunían, sino que perseveraban, que era algo continuo, que era algo vez tras vez. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí dice que oraban, los discípulos oraban a María, o dicen que oraban con María. ¿Cómo dice? Oraban con María. O sea que la dirección de las oraciones era a Dios, y estaban los discípulos, y estaban María, y estaban los hermanos del Señor Jesús allí, dentro de este grupo, orando a Dios. Entonces, miren que estaba María con ellos orando, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es qué dice Dios en su palabra. ¿Qué dice Dios en la palabra? ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si es así, entonces tenemos que mirar qué enseña la Biblia para creerlo. Y tal vez hay cosas que tenemos desde niños que nos han enseñado que son diferentes cuando miramos en la palabra de Dios. Lo importante es no qué dice la iglesia esta o esta otra o aquella. Lo importante es qué dice Dios, qué enseña Dios, qué enseña la palabra de Dios. Y eso sí hay que ponerle cuidado, porque es Dios quien habla. Entonces, yo sé que hay personas que respetan mucho a la Virgen María, y nosotros debemos de respetar a la Virgen María, sí, la debemos de respetar. Debemos considerar a María como una mujer privilegiada, como lo dijo el ángel, bendita entre las mujeres. Sí, bendita entre las mujeres. Pero lo que no debemos hacer, lo que no vemos en la palabra de Dios, es orar a María o adorar a María. Porque a quien debemos adorar es a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Todos los que hemos pisado este planeta, aparte de Jesús, todos somos pecadores. Todos de una u otra manera hemos caído y necesitamos de un Salvador. Ningún otro que ha pisado este planeta se puede
llamar o denominar como inmaculado, sino nuestro Señor Jesucristo. Y lo decimos con respeto, lo decimos con cariño, lo decimos con amor. No queremos ofender a nadie, ni de los que van luego a escuchar o a ver este video. No queremos ofender a nadie, con nuestro amor y cariño lo decimos, pero debemos mirar las escrituras y lo que ellas enseñan. Y quiero terminar esta pequeña reflexión leyendo Juan capítulo 2. Había unas bodas en Caná de Galilea. Allí estaba el Señor Jesucristo, sus discípulos, también estaba María. Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí ¿quién? La madre de Jesús. Pues bien, entre otras cosas, también la hemos conocido como la madre de Dios, ¿cierto? Pero en la Biblia nunca dice que fue la madre de Dios, dice que fue la madre de Jesús. ¿Ven? Ahí el versículo 1 lo dice. ¿Cómo lo llama? Madre de Jesús. ¿Por qué no madre de Dios? Porque Jesús nació. Jesús siempre, el Señor Jesucristo, como Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Hijo siempre ha existido, pero hubo un momento que comenzó a existir como ser humano, que Dios, siendo el Dios, tomó forma humana, y de esa forma humana, María es la madre, pero no es que Dios comenzó a existir cuando Cristo nació, ¿verdad? Sino que Él siempre ha existido, Él es eterno. Pues por eso no podemos llamar madre de Dios, sino madre de Jesús. Porque decir madre de Dios, estaríamos diciendo que Dios tuvo un inicio, que comenzó a existir en algún momento, cuando la Biblia habla de que Dios es eterno. Entonces vamos al versículo 2. Está hablando que estaba María, la madre de Jesús, y el versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Qué fue lo que dijo María? Hagan lo que él dice. Y nosotros, los hombres y mujeres de hoy, deberíamos escuchar la voz de María diciendo, hagan todo lo que Jesús dice. Lo primero y más importante es colocar la fe y la confianza en Él como Salvador. Creer que Él pagó por mis pecados y murió en mi lugar. María dice, hagan todo lo que Él os dijere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Obedecerle a Él. ¿Qué te ha estado diciendo Dios, el Señor, estos días? ¿Cuál ha sido la voluntad de Dios para ti estos días? ¿Qué te ha estado enseñando? ¿Qué te ha estado mostrando que deberías estar haciendo y no estás haciendo? Pues hoy el Señor está recordando las palabras de María, haced todo lo que Él os dijere. Todo lo que Él os dijere. Si hay inquietudes, y seguramente pueden haber quedado inquietudes pueden hacérmelas, miramos en la Biblia. La idea no es contestar de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi pensamiento personal, sino que las preguntas, encontrar las respuestas en lo que la Biblia enseña, en lo que la Biblia dice. Entonces, si hay preguntas, inquietudes, con mucho gusto. Aún, tal vez de esas inquietudes puede surgir otra meditación
en una próxima ocasión. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que nos das para mirar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque no es lo que nosotros digamos, no es lo que los líderes cristianos digan, o los pastores, o los evangélicos. Aquí lo importante es qué dice Dios, qué dice Dios en su palabra. Y Padre, también hacer las cosas entendiendo por qué las hacemos. Es importante eso para todos, entendiendo por qué las hacemos. Y cuando nos encontramos con una época ya de diciembre, de Navidad, donde hay celebraciones como el Día de las Velitas, ¿por qué las personas lo hacen? ¿Qué están celebrando? ¿A quién están rindiendo homenaje? ¿Es eso de acuerdo a la palabra de Dios? Eso lo enseña Dios en su palabra. Hay que hacerlo porque Dios lo dice. Estas cosas deberían ser preguntas que cada uno de nosotros nos hagamos y terminemos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Dios, oramos una vez más, que si hay alguno aquí que no ha confiado en Cristo como su Salvador, que si hay alguno aquí, sea niño, joven, adulto, que aún no ha dicho a Jesús, sí, por favor, sé mi Salvador, como lo reconoció María, su Salvador, sé mi Salvador. Mira mi bajeza, mi pequeñez, mi pecado, mi maldad, mi suciedad. Hoy vengo a ti, Señor, con esa humildad que se acercó María, con esa humillación, con ese reconocimiento, también nosotros hacerlo. Si hay alguno acá que aún no se ha acercado a ti en esa humildad, en esa humillación, que tu espíritu lo lleve y que lo lleve de rodillas al Salvador, al Señor Jesús, de quien María dijo, hagan lo que Él les va a decir. Dios, gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.